Un lugar que, oficialmente, no esconde nada, pero, extraoficialmente, tiene un historial de fallos técnicos, silencios forzados y un miedo que ni siquiera los astronautas más experimentados pueden explicar. Este es el punto de partida de uno de los mayores misterios no solo de la Luna, sino de toda la exploración espacial moderna. En este vídeo, comprenderás por qué existe un lugar en la superficie lunar que aún hoy suscita dudas, temores y teorías. Desde la década de 1960, cuando los humanos pusieron por primera vez sus miras en la Luna con verdaderas intenciones de alunizar, ingenieros y científicos han descubierto que había áreas más seguras para aterrizar, con terreno estable, buena visibilidad y baja inclinación. Pero lo que nadie ha dicho abiertamente es que también había áreas que parecían estar repeliendo activamente la presencia humana. No era solo una cuestión de riesgo geológico. Algo más grande estaba en juego. Lugares donde los sensores se volvieron locos, donde la comunicación con la Tierra se volvió irregular, donde los módulos parecían fallar de la nada. Uno de estos puntos, en particular, comenzó a destacar entre bastidores en la NASA y otras agencias. Hoy en día, es conocido entre algunos expertos como la zona muerta de la Luna. Un nombre no oficial, por supuesto, pero cargado de significado. Después de todo, ¿por qué algunas misiones evitaron repetidamente este mismo punto? ¿Por qué este punto parecía generar ruido en los datos incluso en vuelos de reconocimiento? Para comprender qué hace que esta región sea tan enigmática, debemos remontarnos a la misión Apolo 12. En sus informes posteriores al regreso, algunas partes fueron editadas o simplemente desaparecieron de las grabaciones. Uno de los puntos brevemente registrados por los astronautas involucró una extraña interferencia en el equipo mientras orbitaban cerca de un cráter específico. Lo que era solo una curiosidad técnica se repitió en otras misiones, como si algo en ese lugar tuviera la capacidad de distorsionar las ondas, interferir con los sistemas o, peor aún, reaccionar a la aproximación. Años después, cuando se enviaron sondas no tripuladas, los fallos se repitieron, pérdida de señal, imágenes corruptas, sensores que se apagaban solos. Y aquí viene el verdadero misterio: cuando se les pregunta sobre esto, las agencias espaciales simplemente no responden. Pero lo más aterrador está por venir. Un ex empleado de la NASA, en una entrevista anónima con una emisora de radio estadounidense en la década de 1990, afirmó haber visto imágenes clasificadas de la superficie lunar que mostraban una estructura angular que proyectaba una sombra, en una zona donde supuestamente no debería haber ninguna elevación. Explicó que el archivo estaba identificado con un código interno que advertía: análisis suspendido hasta nuevo aviso. Ahora imaginemos que, en el siglo XXI, con tecnología avanzada, inteligencia artificial, satélites de alta resolución y misiones privadas orbitando la Luna, esta zona sigue siendo evitada. Como si existiera algún tipo de vacío de información ahí. ¿Qué opinas de esto? Deja un comentario para saber qué opinas. La misteriosa región que vamos a explorar a fondo no aparece con nombre oficial en los informes de la NASA ni en documentos públicos. Sin embargo, entre investigadores independientes, ha recibido varios apodos: el vacío electromagnético, la zona muerta, o incluso, el velo de la Luna. Esta zona específica se encuentra entre antiguos cráteres y formaciones geológicas poco conocidas, donde las propiedades del suelo, el relieve e incluso el campo magnético difieren por completo de los patrones observados en el resto del satélite. No se trata de meras coincidencias. Se trata de una zona donde múltiples sondas han fallado, las imágenes se han corrompido y el comportamiento del equipo científico simplemente carece de sentido. Y lo más curioso, cuanto más se acercan las misiones a esta zona, mayor es la tasa de fallos técnicos. Casi como si el propio territorio rechazara la presencia humana. Todo comienza con las anomalías magnéticas detectadas hace décadas por satélites en órbita. El campo magnético de la Luna es extremadamente débil, casi inexistente comparado con el de la Tierra. Sin embargo, dentro de esta misteriosa región, se han detectado distorsiones inexplicables. Es como si hubiera una burbuja de interferencia activa, que distorsiona las señales, interrumpe las transmisiones e incluso provoca cortocircuitos en sondas no tripuladas. La misión Lunar Prospector, por ejemplo, registró datos inestables al sobrevolar esta zona, y durante el mapeo magnético, hubo un punto específico donde los sensores simplemente se apagaron. Sin explicación alguna. Cuando los ingenieros intentaron reiniciar el equipo remotamente, el sistema regresó con mensajes de error que aún no se han descifrado por completo. Y este no fue un incidente aislado. Otras sondas, como la India Chandrayaan-1, también experimentaron interferencias similares al acercarse a la misma región. Pero quizás el evento más icónico ocurrió durante la misión del Orbitador de Reconocimiento Lunar, NLRO, de la NASA.
El LRO es responsable de capturar imágenes de alta resolución de la superficie lunar y ya ha catalogado millones de kilómetros cuadrados con un detalle impresionante. Sin embargo, dentro de este territorio que llamamos la zona prohibida, hay una sección donde los datos capturados salieron completamente corrompidos. Y no estamos hablando de ruido digital común, sino de imágenes distorsionadas, donde las sombras no siguen la posición del sol y donde partes del suelo aparecen duplicadas o completamente desenfocadas, a pesar de que los sensores funcionaban perfectamente segundos antes. Los técnicos de la NASA afirmaron que se trató de un fallo en el procesamiento de las imágenes. Pero el patrón de distorsión se repite, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma intensidad. Y esto, para los teóricos, es una señal de que algo allí interfiere deliberadamente con los sistemas de recolección y transmisión. Y si todo esto parece poco, hay más. Durante la misión china Chang'e 4, que aterrizó en la cara oculta de la Luna, hubo un momento de silencio absoluto en las comunicaciones cuando la sonda escaneó un borde cercano de esa región. El apagón duró solo unos minutos, pero suficiente para generar alertas. Lo más extraño, tras el retorno de la señal, los datos de esa franja específica de la superficie habían desaparecido. Como si hubieran sido borrados. Y, una vez más, no se presentó ninguna explicación convincente. La justificación oficial fue la interferencia solar, algo común en el espacio profundo. Pero varios astrofísicos han señalado que, en ese preciso momento, la actividad solar era absolutamente normal, y este patrón, el de las explicaciones técnicas, sin fundamento real, es lo que más llama la atención en los casos que involucran a esta región lunar. El siguiente punto que llama la atención son los informes de telemetría no estándar. Cuando las sondas intentan sobrevolar esta región o enviar datos, la latencia, es decir, el retraso entre el comando y la respuesta, aumenta considerablemente. Incluso con sistemas redundantes y rutas alternativas, existe un retraso hasta 5 veces superior al normal. Esto significa que, dentro de esta zona específica, las sondas parecen tener dificultades para mantener la sincronización con los comandos de la Tierra, como si algo absorbiera o desviara la señal. En algunos casos, los sensores registraron picos de calor inusuales, algo prácticamente imposible en regiones con sombra constante. Uno de los informes técnicos analizados por ingenieros independientes indica que, durante unos segundos, la temperatura de una parte de esta zona aumentó 25 grados Celsius sin motivo aparente. Ningún otro punto de la Luna mostró este comportamiento. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. El suelo de la región también es diferente. Estudios que utilizan espectroscopia remota, una técnica que analiza la composición química a partir de la luz reflejada, muestran que ciertos minerales en esa zona reflejan la luz de una manera atípica. El albedo, que es el índice de reflectancia, está por encima del promedio lunar. Esto plantea dos hipótesis, o bien existe un tipo de material aún desconocido, o bien existe alguna interferencia en la forma en que los sensores captan esta luz. En ambos casos, la respuesta es desconcertante. ¿Cómo es posible que un lugar que ha sido fotografiado miles de veces con innumerables sondas aún contenga tantas lagunas de información? Y aún más, ¿por qué, cada vez que una misión intenta ir más lejos y aterrizar más cerca del epicentro de la anomalía, se produce un problema técnico, un corte de señal o una redirección? Y no solo la tecnología falla. Los humanos también fallan al intentar hablar de este lugar. Un ex investigador del Instituto Europeo de Estudios Espaciales declaró, en una entrevista realizada a través de un podcast de investigación, que la región en cuestión presenta elementos que causan una incomodidad extrema a los operadores que analizan sus imágenes. No quiso entrar en detalles, pero mencionó síntomas físicos en algunas personas expuestas durante largos periodos a datos de esa zona. Mareos, náuseas, distorsión visual. La entrevista fue eliminada días después y el canal del podcast fue borrado. Para quienes creen en teorías conspirativas, esto sería otra indicación de que no se trata solo de fallos técnicos o problemas logísticos, sino de algo que actúa sobre la conciencia humana, ya sea directamente o sensorialmente. Entre el ruido estático de las transmisiones espaciales y el silencio calculado de las agencias, hay voces que susurran verdades no registradas oficialmente. Voces de quienes estuvieron allí, de quienes lo vieron con sus propios ojos. Empecemos con el caso de Alan Bean, astronauta de la misión Apolo 12. Oficialmente, nunca reportó ningún suceso inusual. Pero años después, en una conferencia a puerta cerrada, se dice que Alan mencionó una región de la Luna donde la sensación de soledad fue reemplazada por algo más, algo que observaba. Este discurso, pronunciado en un tono casi poético, captó la atención de varios entusiastas y teóricos.
La parte donde mencionó esta sensación fue eliminada de la versión final de la grabación de la conferencia, pero una copia no oficial permaneció en línea por un corto tiempo antes de ser eliminada de todas las plataformas. Bean nunca volvió a comentar sobre el tema, y en entrevistas posteriores, siempre cambiaba de tema cuando la pregunta se refería a la zona al sur del cráter Fra Mauro, casualmente cerca de la zona de interferencia. Lo más curioso, durante la propia misión Apolo 12, hubo un momento de silencio en las comunicaciones que duró exactamente 91 segundos, sin ninguna explicación en el registro técnico. Otro caso emblemático es el del astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell. Mitchell siempre ha sido más abierto respecto a fenómenos inusuales e incluso ha declarado públicamente que, no estamos solos. Pero existe una grabación poco común, recuperada de cintas antiguas, en la que Mitchell, en una conversación con un ingeniero de tierra, dice algo enigmático: el equipo falló justo cuando pasábamos por ese lugar, pero no fue un fallo. Fue como si algo nos hubiera bloqueado. La grabación nunca fue reconocida oficialmente por la NASA, pero el ingeniero, que prefirió mantener el anonimato, confirmó la autenticidad del audio en una entrevista para un documental europeo sobre los secretos de la Luna. Mitchell, al ser interrogado años después, simplemente respondió con una sonrisa enigmática: hay cosas que no todos están listos para saber. Pero dime, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta abajo porque quiero saber tu opinión, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.